quiero partir comentando algo que me ha llamado mucho la atención últimamente, tanto en conversaciones que uno escucha, a veces casuales en la calle, o en publicaciones o mensajes en las redes sociales. Me ha llamado la atención que se ha puesto bien de moda el decir o el desear bendiciones. ¿No es cierto? Bendiciones, Dios te bendiga. Incluso personalidades famosas, gente del mundo del deporte o artistas, políticos, no solo de Chile, sino internacionalmente, te dicen blessings, bendiciones, Dios te bendiga. Gente que no va a la iglesia, pero de alguna manera dice bendiciones en sus saludos o en su interacción con otras personas. Y me preguntaba, ¿estará bien eso? ¿Será correcto pedir la bendición de Dios para cualquier persona? ¿O que cualquier persona desee la bendición de Dios? La pregunta más importante es que ¿Dios escuchará esas peticiones? ¿Responderá esas bendiciones? Siquiera sabemos qué quiere decir bendición. Esa es la pregunta en el fondo. ¿Qué es una bendición? Cuando estas personas dicen bendiciones, ¿qué están realmente queriendo decir? ¿Qué está en su mente? Cuando nosotros decimos bendiciones, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Que te vaya bien? ¿Que te vaya bonito? ¿Que tengas buena suerte? Como pastor, alguna que otra vez llega el pedido hacia mí que alguien quiere que yo vaya a su casa para bendecir su casa. O a veces la gente pide bendición para su trabajo. O se compró un instrumento nuevo de trabajo y quiere que lo bendigamos. En Bolivia, mi país, la Iglesia Católica acostumbra a bendecir las cosas de la gente. Incluso hay una fiesta muy tradicional donde uno puede comprar cosas en miniatura, hechas de yeso o de estuco. Entonces tú puedes conseguir casas de este porte, autos de este tamaño, incluso puedes conseguir títulos profesionales impresos que son idénticos a los originales, pero del tamaño como para tu muñeca Barbie, o tu muñeco Ken. Miniaturas, hay billetes en dólares, en pesos bolivianos, de papel impresos en miniaturas. Entonces tú compras esas cosas según lo que tú quieres, lo que tú deseas o lo que tú consideras que necesitas. Incluso puedes comprar maletas para decir, quiero viajar a Hawái este año, entonces me compro la maleta, la llevo donde el cura y el cura saca agua bendita y los bendice. Y la idea es que con esta bendición sobre estas miniaturas vas a obtener lo que quieres. Entonces, ¿es eso la bendición? ¿Que nos haga el viaje soñado? ¿Comprar la casa que necesitamos? ¿O la casa con piscina que queremos? ¿Es simplemente desearle a la gente que le vaya bien? El pasaje de hoy nos va a enseñar qué es realmente la bendición de Dios. Nos va a corregir quizás en nuestra forma de pensar de qué es lo que realmente deberíamos estar anhelando, pensando cuando deseamos a alguien que Dios le bendiga. Y espero que este pasaje nos ayude a ver cómo Dios a nosotros nos bendice y qué es la bendición que deberíamos nosotros anhelar. Así que antes de ir al pasaje, te invito a orar. Señor misericordioso, tú eres quien prepara nuestros corazones para estudiar tu palabra y para obedecerla. Concede que esta predicación llegue hasta nuestros corazones de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos al primer verso 22. Este pasaje, como lo decía Daniel, es famoso, es muy conocido en las Escrituras. Se ha llegado a conocer como la bendición sacerdotal, o en algunas partes se le llama la bendición aarónica, porque Dios le ordena a Aarón y que sean los sacerdotes quienes bendigan al pueblo con estas palabras. Lo primero que debe llamar nuestra atención es que nuevamente es Dios
el que inicia la conversación y le da las instrucciones a Moisés. El Señor habló con Moisés. Esta es nuestra primera pista para entender en qué consiste la bendición. En la Biblia siempre es Dios quien inicia la bendición. Desde el relato de la creación vemos que Él es quien bendice la creación. Dios crea algo y ¿qué dice Génesis? Y Dios lo bendijo. Y fue bueno. Y creó tal cosa y Dios lo bendijo. En el Antiguo Testamento vemos que la bendición es a veces una promesa de Dios para el futuro. Y otras veces es una promesa para algo presente. La bendición tiene que ver con Dios como el que da todas las cosas buenas. Él es el que bendice. Y Él bendice a quien quiere. Aquí Él está ordenando a Moisés que Él instruya a Aarón y a sus hijos que ahora ellos van a bendecir al pueblo en nombre de Dios. Vamos al siguiente verso. Le dice, habla con Aarón y con sus hijos y que diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Entonces Dios está diciendo, ahora ustedes, los sacerdotes, van a bendecir en mi nombre. Y la forma en cómo está redactada esta bendición es muy, muy memorable. En un sentido, yo veo esta oración, porque es una oración. La bendición es una oración que deben hacer los sacerdotes. Yo veo que esta oración es como el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Porque Dios está indicando a los sacerdotes cómo deben orar por el pueblo de la misma manera que Jesús indicó a sus discípulos cómo podían orar y pedir bendición para sus vidas. Otra cosa que llama la atención es que esta es la primera liturgia oficial del pueblo de Dios. Porque está diciéndole aquí Dios a Moisés y a Aarón, repite esta oración. Bendice con estas palabras exactas. Es la primera liturgia. Muchos piensan que solamente las oraciones espontáneas son las verdaderas o las reales. Pero vemos en las Escrituras, en versos como este, que esa forma de pensar no es correcta. Que Dios, de hecho, desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento nos dejó oraciones escritas para ser proclamadas, para ser repetidas. Oraciones que en conjunto con las oraciones espontáneas se elevan al Señor. Vamos a la oración entonces. La oración es poética. Hay algo que quiero mencionar que no se ve en nuestras Biblias en español, que solamente se ve en el texto hebreo. La primera oración tiene solo 3 palabras. La segunda, porque es una oración de orar, de dirigirse al Señor, pero esa oración contiene 3 frases, 3 oraciones en el sentido lingüístico. Entonces la primera frase tiene 3 palabras en el hebreo. La segunda tiene 5 y la tercera tiene 7. En total suman 12 palabras. Son 12 palabras en total de esta bendición. Una palabra por cada tribu de Israel. Vamos a la primera frase, verso 24. Que el Señor te bendiga y te cuide. La bendición va dirigida para toda la comunidad, para miles de israelitas. Pero ¿te has dado cuenta que los pronombres de esta oración están en singular? El Señor te bendiga, te cuide, a ti, singular. Y esto ya es maravilloso. Nos está mostrando que Dios bendice a todos al bendecir individuos. Él bendice individuos al bendecir a todos. Esta bendición está diseñada para todo el pueblo. Todo el pueblo debe recibir esta bendición.
pero la reciben de forma individual. El Señor te bendiga a ti. En otras palabras, la bendición es personal y comunitaria al mismo tiempo. Si somos bendecidos, es para la bendición de toda la comunidad. Y si hay una comunidad que es bendecida por Dios, es una bendición para el individuo. Pertenecer a esa comunidad es una bendición para ti. Pero Dios te bendice a ti, no solamente para bendecirte a ti, para que toda la comunidad sea bendecida. Ese es el sentido de por qué esta oración está redactada así. Hermanos, no hay bendición individualista. Toda bendición de Dios en la Biblia está siempre expresada en esta forma. Dios bendice individuos, pero para bendecir a su iglesia, a la comunidad, para que ellos sean de bendición a otros. No hay bendición si solamente lo beneficia a uno solo. Toda bendición está dirigida a bendecir a una comunidad, a un pueblo, a un barrio, a una ciudad, a un país, a una nación. Debemos sacar de nuestras mentes las bendiciones del tipo individualistas, de pensar que la bendición es algo que Dios me va a dar a mí y yo me voy a beneficiar. Ese pensamiento no tiene origen bíblico, no está en las Escrituras. La bendición tiene que ver con que ellos son el pueblo de Dios. El pueblo que Dios escogió desde Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene una relación de pacto con ellos y ellos con Él. Esta relación se vive en comunidad. Dios no te bendice a ti para que solamente tú estés bien. Dios te bendice a ti para bendecir por medio tuyo a la comunidad. ¿Y qué quiere decir que el Señor te bendiga? ¿Qué quiere decir bendición? En el lenguaje bíblico, bendición es la suma de todo lo que está pidiendo el resto de esta oración. Para entender qué es bendición, tenemos que entender lo que está diciendo esta oración. Lo primero que dice es que te cuide. O dependiendo de la versión que tengas en tu Biblia, que te guarde. Que el Señor, y aquí estoy usando el nombre personal de Dios, Yahweh, el Dios de pacto, el gran yo soy, que Él te guarde, te proteja, te preserve, te cuide. ¿Te das cuenta que la bendición nada tiene que ver con que te vaya bien o que tengas suerte? La bendición no deja las cosas al azar o a la suerte. El cristiano no cree, no debe creer en la suerte ni en el azar. El creyente cree que tiene un Dios soberano y todopoderoso quien puede y quiere cuidar a sus hijos, preservar, guardar a sus hijos. Eso es lo que nos está enseñando esta frase. Dios quiere y puede guardarte, cuidarte. El verdadero cuidado lo encuentras solamente con el Dios de la Biblia. Entonces, antes de decirle a alguien, Dios te bendiga, asegurémonos primero de que le hemos dicho antes cómo conocer a ese Dios de la Biblia. Porque Dios bendice solamente a aquellos que tienen una relación con Él, mientras que Él maldice a los que no son de su reino. De nada sirve desearle Dios te bendiga al inconverso si no le hemos enseñado primero quién es el Dios de la Biblia. La primera bendición que debemos buscar ver en las personas es que ellos primero conozcan a Dios, para que sean guardadas por Él, protegidas por Él, preservadas por Él. ¿Te das cuenta?
no van a encontrar cuidado si es que no están en las manos de Dios. ¿Cómo esperamos que Dios cuide a alguien si esa persona está en las manos del diablo? La verdadera bendición se encuentra cuando ellos están en las manos de Dios, en el reino de Dios. Ahí es donde Dios las cuida. Ahí es donde le podemos decir a alguien que es nuestro hermano en la fe, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Yo sé que estás en las manos de Dios. Él te va a proteger, Él te va a cuidar. La bendición habla del poder de Dios para proteger a sus siervos fieles. Y escúchame bien, la protección de Dios viene sobre sus hijos en cualquier etapa de tu vida y cualquier camino que estés transitando. Puede ser que estés viviendo un camino de dolor, de prueba. El Señor te sostendrá. Él te guardará. El salmista nos recuerda estas palabras. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. ¿Te das cuenta? Si estás en una relación con Dios, si Él es tu Señor, tu Salvador, sea cual sea tu experiencia presente, puedes estar seguro de que Él no se ha dormido. Él no se ha descuidado de ti. Él no te ha olvidado. A veces pareciera que así es. A veces las circunstancias parecieran que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero es ahí, en ese momento, donde más bien Dios, más que nunca, nos está protegiendo, nos está sosteniendo. ¿Recuerdan las historias de José, de Daniel en el Antiguo Testamento? Recuerda cómo funciona la bendición de Dios en sus vidas. En la cárcel, en el exilio, ahí estaban siendo bendecidos. La bendición de Dios no quiere decir te irá bien siempre, en todo tiempo. Todas las cosas que hagas resultarán bien, prosperarás y estarás perfecto todo el tiempo. No. La bendición de Dios más bien quiere decir todas las cosas ayudan a bien para aquel que ama a Dios. Aún las cosas malas. Que el Señor te cuide. Luego en el verso 25 la bendición continúa diciendo que el Señor haga resplandecer. Pon el siguiente, Fran. Gracias. Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La primera frase nos transporta al monte Sinaí, cuando Dios se le apareció a Moisés. Eso está en tu Biblia en Éxodo 34. Cuando Dios se presentó a Moisés, Moisés experimentó la presencia de Dios de una manera dramática, porque la gloria de Dios vino sobre él, y la gloria de Dios hizo que el rostro de Moisés brillara como el sol, dice la Biblia. Cuando Moisés está en la montaña, era un contexto de miedo y de terror, porque todo el pueblo está asustado. Éxodo 19 y 20 dice que todas las señales físicas de la presencia de Dios provocaron pánico en el pueblo. ¿Qué quiere decir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti? Nos transporta a ese momento. Cuando Dios les dio esta oración, era para que los israelitas recuerden ese momento donde Dios hizo brillar su rostro delante de ellos. Cuando Él brilló en el monte de Sinaí, cuando el rostro de Moisés bajó de su presencia brillando. Está diseñado para que ellos recuerden ese encuentro con Dios. Y es algo para que recuerden, potente, de cuando Dios se presentó, ellos estaban asustados, porque la presencia de Dios es poderosa, es fuerte. Pero luego está esa frase: tenga de ti misericordia. Hay otro significado cuando dice que el Señor haga brillar, que haga resplandecer su rostro de ti. ¿Cuándo
el rostro de alguien está en oscuras, en la oscuridad? ¿En qué momento? Por ejemplo, yo veo varios de ustedes que tienen el rostro ensombrecido por algo. Cuando el rostro está bajo la sombra de algo, es cuando está escondido, ¿no es cierto? Cuando escondemos nuestro rostro, está en la oscuridad. Esta frase, que Dios haga resplandecer su rostro, está hablando de cuando el rostro de Dios sale y se revela. La idea es que el rostro de Dios está a escondidas, estaba cubierto, y cuando se revela, brilla delante de ellos, sale a la luz. La gente en Israel en esa época se escondían, se cubrían los rostros, no para protegerse de una pandemia, sino generalmente lo hacían cuando habían cometido alguna ofensa. El cubrirse la cara habla de distanciamiento, de lejanía. Solamente se descubrían cuando estaban en intimidad con alguien. De hecho, todavía hoy en esas culturas hay lugares donde solamente se descubren el rostro, especialmente las mujeres, en la casa delante de sus maridos. No se descubren el rostro frente a cualquiera. ¿Por qué? Porque habla de intimidad, habla de cercanía. La bendición en este contexto es que Dios se está mostrando a su pueblo. Él descubre su rostro, lo hace resplandecer frente a nosotros. En los días del Antiguo Testamento, eso pasó cuando Moisés había estado con Dios en el monte. Ahí es donde Dios descubrió su rostro para los israelitas. Y para nosotros, ¿cómo es? Nosotros vemos el rostro de Dios cuando nos convertimos a Jesús por la fe. Pablo dice en este versículo que va a proyectar a frente que el velo que cubre los corazones de las personas es quitado cuando creemos en Cristo. Y Pablo en este capítulo de Corintios está hablando de cuando Moisés precisamente bajó del monte con el rostro brillando. Y luego dice que esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo increíblemente afirma que el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, nosotros vemos. Mira el siguiente verso. Nosotros vemos la gloria de Dios a cara descubierta. 2 Corintios 3:18. Qué maravilloso es Dios. Él ha respondido la oración de números, haciendo brillar su rostro sobre nosotros. ¿Cómo? Por medio de la fe, el Espíritu Santo nos permite ver a Cristo, a Cristo. Volvemos al verso 25 en nuestro pasaje. Termina diciendo que Dios tenga misericordia de ti. La palabra misericordia habla de la gracia de Dios. Dios se mostró a Israel y a nosotros solamente por gracia, por misericordia. Me sorprende este pasaje. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Está diciendo eso en medio de pasajes que hablan de leyes y de rituales. El pueblo debía obedecer esas leyes y ritos, pero la obediencia a las leyes nunca fue diseñada como una moneda de cambio. Tú obedeces y luego te bendeciré. No, está diciendo claramente, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es por misericordia. Esa palabra se puede traducir como gracia. Es por gracia. Es la palabra Gesed. Es la palabra que habla del amor, de la gracia de Dios.
Queridos, cuán equivocados están aquellos que piensan que pueden obtener bendiciones por medio de sus buenos actos, por medio de traer las cosas y que te las bendiga el cura o el pastor. En el fondo eso es superstición. La bendición depende únicamente de la gracia de Dios. Es Dios quien bendice y Él lo hace a quien Él quiere. Él mismo lo dijo en Éxodo 33:19. Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, le dijo Moisés, porque yo soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. Queridos, no podemos manipular a Dios, no podemos comprar su bendición. Las prácticas que hacen en mi país, donde se llevan objetos para que los bendiga el cura, es superstición. Dios no bendice cosas, Dios bendice gente. Y Dios bendice personas, no objetos. Y lo hace por gracia. No aquellos que se portan bien, no aquellos que siguen los ritos. Es por gracia. Vamos al verso 26. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Este es el punto culminante de la oración. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Alzar su rostro nuevamente nos lleva a esta idea de mostrarse, de la familiaridad, de la intimidad. Pero esta vez tiene un tono más íntimo que la frase que haga resplandecer su rostro sobre ti. Alzar su rostro habla de placer y afecto. De hecho, esta frase, alzar su rostro, se puede traducir perfectamente de la siguiente manera: que Dios sonría sobre ti. La idea que transmite es que la gente que recibe la bendición de Dios se acerca a Él y Él se da la vuelta y los ve con una sonrisa amorosa. Esa es la idea que está transmitiendo. La idea es como cuando un niño se acerca a su padre, quien tiene la mirada escondida hacia abajo, posiblemente enojado por alguna desobediencia suya, pero cuando alza su mirada, hay una sonrisa en su rostro. Esa es la idea que está transmitiendo. Este es el nivel supremo de la bendición. Aquí es donde la bendición alcanza su punto culminante, cuando dice que el Señor alce su rostro sobre ti. Podemos traducir este último verso de la siguiente manera: que el Señor te sonría y ponga en ti paz. Que el Señor se alegre sobre ti, se alegre en ti, se complazca en ti. Hermanos, esta es la bendición. Que te dé su paz, que Él esté feliz contigo, que te mire con una sonrisa. Aquí la palabra shalom, la palabra hebrea shalom, que se ha traducido como paz, no quiere decir ausencia de guerras, ausencia de conflictos. Paz quiere decir vivir en un estado de rectitud y de llenura. Paz, en muchos sentidos, paz es estar saciado. Es como cuando tú comes un banquete, ¿cómo te sientes después? Te aflojas el cinturón, sientes paz. Sientes que ya estás satisfecho, estás lleno. No necesitas más nada. Es parecido a eso, esa es la idea. Paz viene cuando tenemos a Dios en nuestras vidas y Él lo llena todo de una manera que llegamos a sentir que no necesitamos nada más. Eso es bendición, que Dios te sonría, que te dé satisfacción plena, que te dé paz. ¿Es eso lo que deseamos cuando le pedimos a alguien la bendición de Dios? ¿O le deseamos a alguien la bendición de Dios?
Que Él sea lo único que sacie tu vida. Cuando tú le dices a tu hermano, Dios te bendiga, estás pensando, oye, que Dios te llene de tal manera que no tengas que sentirte hambriento con nada más en la vida, ni de la comida, ni de los placeres de esta vida, ni de las necesidades, que Cristo sea todo para ti. Me he dado cuenta de que cuando yo pido la bendición de Dios para mi vida, muchas veces en el fondo estoy deseando que más dinero, más salud, más comida, más comodidades, más bienestares. Señor, bendíceme, porque no me alcanza para comprar parafina para este mes. Bendíceme, porque me estoy sintiendo enfermo, me duele por aquí. Bendíceme, por favor. Cuando la verdadera bendición es esto, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:19. Eso es lo que deberíamos pensar cuando estamos pidiendo la bendición de Dios. Esta es la verdadera bendición. Conocer ese amor, que Dios te sonría, para que sean llenos de toda plenitud, que tengas paz, plenitud. Vamos al último verso y con esto quiero ir terminando. De esta manera le dijo Dios a Moisés: invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios le dice a Moisés: así deben orar, así deben invocar mi nombre, con estas palabras. ¿Y de qué manera? 3 veces se repite el nombre personal de Dios, el nombre divino, Yahweh. Es una bendición que calza de forma idónea con la doctrina de la Trinidad. 3 veces que Dios te bendiga, que Dios alce su rostro sobre ti, que Dios te dé paz. Y en este verso vemos el aspecto final de la bendición. Dios mismo dice que es la bendición invocar su nombre sobre su pueblo. De otras palabras, la bendición es colocar el nombre de Dios sobre su pueblo, y no hay palabras más apropiadas. La verdadera bendición es cuando el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, escribe, coloca el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta, hermanos, que nosotros ya somos bendecidos? Porque llevamos el nombre de Cristo en nosotros. Somos cristianos. Él ha puesto su nombre sobre nosotros. Llevamos el nombre de Cristo sobre nosotros. Y el verso 27 termina con esta promesa: yo los bendeciré. Hermanos, deberíamos leer estas palabras y encontrar en ellas no solamente la relación especial que Dios tenía con su pueblo de Israel, sino que deberíamos encontrar en estas palabras la relación de amor que Él tiene con nosotros por medio de Cristo. En Cristo nosotros verdaderamente somos bendecidos, somos preservados, somos cuidados. En Cristo Él hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. En Cristo Él tuvo misericordia de nosotros. En Cristo nosotros hemos experimentado la sonrisa de Dios y hemos recibido la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz les doy. Querida congregación, Dios les bendiga. Dios nos bendiga. Que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a su pueblo y lo guarde, haga conocer su presencia y su gracia y nos permita experimentar su sonrisa y su paz. Amén. Bendícenos, Señor.